Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal del estudio 1827. En el video de hoy voy a hablar sobre lo que es la técnica pianística. Voy a explicar un poquito los principios sobre la técnica, basándome siempre en mi experiencia como profesor y como pianista, porque considero que es muy importante que si vamos a tocar el piano, entendamos en principio justamente lo que es la técnica pianística. Y como siempre, si sabes de alguien a quien le pueda interesar este video, por favor no dudes en recomendárselo, dale like si te gustó, compártelo. Gracias una vez más por el apoyo y por ver este video. Espero que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Bienvenidos una vez más y ¡comenzamos! Y para comenzar este video me gustaría explicar un poco mi entendimiento sobre lo que es la técnica. La técnica es algo que podemos desarrollar y trabajar en muchísimas disciplinas, no solamente en un instrumento musical o en el piano, y hay muchas formas de visualizarlo o de entenderlo, pero para mí es una serie de pasos o una serie de requerimientos que tenemos que conseguir para buscar un objetivo específico. No solamente en la ejecución de un instrumento, sino en cualquier disciplina artística o cualquier disciplina deportiva o inclusive cualquier actividad que implique un resultado después de un trabajo psicomotriz, va a ser necesario justamente emplear una serie de pasos a los que vamos a llamar técnica. Hemos visto películas en donde hablan sobre esto e inclusive algunos episodios en caricaturas. ¡Hey, Calamardo! ¡Recuerda la técnica! Y es que la verdad es algo muy importante porque sin la técnica no podríamos lograr un resultado en cualquier tipo de disciplina. En el piano, el resultado que vamos a buscar justamente es un resultado sonoro. Lo que necesitamos es buscar un objetivo a nivel de sonoridad. ¿Cómo le vamos a sacar sonido a este instrumento? Y para fines de lo que es justamente el piano, a mí me gusta definir la técnica como un conjunto de mañas que cada quien va a lograr para buscar un resultado específico a nivel de sonoridad. Y hablo de conjunto de mañas porque ciertamente todos tenemos 5 dedos, 2 manos, pero la verdad es que cada mano es diferente. A lo que me refiero es que hay manos que son más grandes, manos que son más pequeñas, manos que son más gorditas, con dedos más flacos o más gordos, manos más flexibles o más rígidas como las mías, por ejemplo, dedos más largos, dedos más cortos. Va a haber un sinfín de variedades a nivel de fisionomía y esto lo que va a hacer es que cada quien busque al final adaptarse a sus propias capacidades dependiendo justamente de su fisionomía. Entonces, aunque sí hay cosas que son estándar y en un momento voy a explicar a qué me refiero, lo que tenemos que tener en mente en principio es que yo me tengo que adaptar a mi cuerpo y a lo que puedo realizar justamente dependiendo de cómo estoy hecho, aunque suene un poco chistoso. Y entonces, como mencionaba hace un momento, hay cosas que sí tienen que respetarse y que son estándar, que casi son una ley y que van a depender de 3 factores importantísimos a la hora de tocar el piano. Estos 3 factores van a ser en principio el peso, la altura y la velocidad. Y recordemos que es muy importante cuidar o mantener la postura adecuada para tocar el piano. Hay un video en el que hablo justamente de eso, lo pueden ver aquí en el canal. Pero cuando hablamos de técnica es más importante pensar en una conciencia corporal. Una conciencia corporal que se adquiere a través de la atención que prestamos a cada movimiento que realizamos cuando tocamos el piano. También es importante entender cómo funciona el mecanismo. Recuerden que cuando yo bajo una de estas teclas, activo un martillito que golpea justamente a las cuerdas que están muy tensas y este golpe genera una vibración, la cual es la que va a generar justamente el sonido. Pero este sonido va a ser muy diferente dependiendo de justamente cómo yo ataque las teclas del piano. Y aquí es donde entran en juego estos 3 factores que yo mencionaba, que son el peso, la altura y la velocidad. Y es que cuando yo voy a tocar el piano tengo que tener súper claro que el piano no lo voy a accionar, el mecanismo no lo voy a accionar con un movimiento extra, es decir, no voy a hacer un ataque, sino simplemente si yo dejo caer un objeto sobre la tecla se va a accionar y va a generar un sonido. Lo que sí va a realizar un golpe es el martillo que está dentro del mecanismo, el martillo que está dentro del piano, pero cuando yo activo las teclas no las estoy activando con un golpe, sino con peso. Aquí tengo 2 objetos, por ejemplo, que pesan diferente, este que pesa muy poco y este que pesa un poco más. Si yo dejo caer este objeto sobre el piano, no me va a generar ningún tipo de sonido justamente porque no pesa. No estoy accionando el mecanismo porque no tiene peso. Pero si, por ejemplo, este otro objeto yo lo dejo sobre las teclas del piano, lo que va a pasar es que sí va a accionar el mecanismo porque este objeto pesa algo, pesa más. Y es que para activar el mecanismo del piano, las teclas del piano, solamente necesitamos una cantidad de 54 gramos de peso.
Los pianos de Chopin inclusive necesitaban menos peso para accionarse, y esto era algo que le gustaba mucho a Chopin justamente porque le permitía tener mayor ligereza a la hora de tocar. Entonces, lo que yo tengo que hacer justamente es dejar caer el peso de mi brazo sobre las teclas. El simple hecho de dejar caer el peso que yo tengo sobre las teclas va a accionar el mecanismo, porque si lo pensamos, posiblemente un brazo humano pese entre 1 y 2 kilos, que es muchísimo más de lo que necesitamos para activar el teclado y el sonido del instrumento. Y si se dan cuenta, he estado manejando mucho la palabra caer, porque vamos a relacionar justamente el peso con el segundo término, que es la altura. Yo no soy físico, soy músico, pero todos sabemos que la gravedad actúa cuando dejamos caer un objeto desde mucha altura. Entonces, si yo dejo caer un objeto liviano, pues pasa lo mismo, no pesa nada, y por lo tanto no hay mucho sonido. No sería lo mismo que, por ejemplo, si cargo esta maceta que pesa bastante y la dejo caer sobre el piano. Tranquilos, tranquilos, no le pasó nada al piano, no le dejé caer a la maceta, y tampoco la maceta ni la plantita sufrieron ningún daño durante la grabación de este video. Y volviendo al tema que nos concierne, justamente lo que tenemos que controlar nosotros es la caída con el peso de nuestro brazo o inclusive de todo nuestro torso. Si yo quiero generar un sonido muy suave, lo que voy a hacer es no tener una caída para que haya menos peso y por lo tanto el sonido sea muy bajo. Pero si yo quiero un sonido más grande, pues lo que voy a hacer es generar más altura, más caída, para que mi sonido sea más grande. Si yo dejo caer mi brazo sin ningún tipo de control, lo que pasa es que voy a generar entonces un sonido mucho más grande, porque hay mayor caída y por lo tanto hay mayor peso. Y esto no quiere decir que yo no pueda generar sonidos grandes desde una altura inferior, pero justamente entonces para eso necesito articular más o generar ciertas fortalezas en mi mano como la musculatura o la flexibilidad, que es lo que me va a permitir justamente atacar con un mayor control del peso desde una distancia corta o desde poca altura. Entonces, si sumamos esos dos factores, peso y altura, ya tenemos una gran ganancia. Y el último factor del que yo hablaba es la velocidad. ¿A qué me refiero? Si yo tengo pasajes muy rápidos en una obra, naturalmente lo que va a pasar es que justamente mi sonido va a ser suave, porque yo no tengo tiempo de hacer movimientos grandes que impliquen una caída y por lo tanto mayor peso. Si yo toco muy rápido, estoy atacando desde lo pequeño y mi sonido naturalmente va a ser más suave. Si yo tengo mucho tiempo para atacar, yo puedo elegir hacer este movimiento y generar mucha caída y por lo tanto un mayor sonido. Pero repito, eso no quiere decir que yo no pueda atacar rápido y generar mucho volumen. Sí es posible, pero es algo que tarda mucho tiempo de lograr porque hay que tener mucho control del cuerpo y desarrollar estas características que mencioné antes, como la flexibilidad y la musculatura de los brazos, de las manos, etc. Entonces, cuando yo practique lo que es la técnica, me tengo que enfocar en principio en estos factores que son básicos, que son el peso, la altura y la velocidad, y tratar de ejecutar diferentes ejercicios que me ayudan a tener una conciencia sobre estos movimientos justamente. Porque al final, si lo pensamos, una pieza justamente es una serie de dificultades técnicas que involucran diferentes pesos con diferentes alturas y velocidades. Y el sonido que yo busque sacarle a ese instrumento, dependiendo de las indicaciones que me deje el compositor en la partitura, va a depender justamente de qué tanta conciencia tenga yo sobre los movimientos que voy a realizar en búsqueda de este tipo de sonido. Entonces recuerden, siempre que vayan a practicar de tal forma que busquen fortalecer su técnica, lo que tienen que hacer más bien es pensar en ejercicios que los ayuden a desarrollar su conciencia corporal a través justamente del movimiento, pensando en estos tres factores: peso, altura y velocidad. Si analizamos a los grandes pianistas, como por ejemplo a Yuya Wang, podemos observar que su movimiento va a depender del sonido que esté buscando, pero además de lo que esté tocando, el tipo de obra que es, el género al que pertenece e inclusive la época a la que pertenece, porque no es lo mismo tocar una obra del periodo romántico que una obra del periodo barroco, por ejemplo. E inclusive, si comparamos en un mismo estilo, no sería lo mismo tocar Chopin que tocar a Schubert. En esta obra, que pertenece al periodo barroco y es de Scarlatti, podemos observar que Yuya Wang hace realmente pocos movimientos. Su cuerpo permanece bastante estático y todo el movimiento que está realizando para atacar el piano es a partir de la muñeca hacia adelante. Y cuando necesita generar un poco más de sonoridad, genera un poco más de movimiento. Inclusive podemos observar
que va a mover más la mano izquierda o derecha dependiendo de en cuál se encuentra el mayor sonido. En este otro ejemplo en el que Yuya Wang está tocando una de las obras más famosas compuestas para el piano por Rachmaninoff, contrario a lo que vimos en el anterior video, podemos darnos cuenta inmediatamente de que hay muchísimo más movimiento porque la obra en general nos exige esa cantidad de movimiento. Y ya no solamente se queda en utilizar de la muñeca hacia adelante, sino que utiliza también codos, brazos, antebrazos e inclusive la espalda. Hace ciertos brinquitos para generar mayor peso y tener una mayor sonoridad. Y en este último ejemplo es donde podemos ver claramente de lo que he estado hablando. Al principio la pieza comienza con muy poco movimiento, inclusive toma su tiempo para prepararse para acomodar las manos. Es casi nada de movimiento y el ataque es muy cercano al teclado porque la pieza inicia con un sonido muy bajo. Y conforme avanza empieza a crecer hasta que el movimiento es mucho mayor y también la sonoridad de la pieza. Si quisieran comprobarlo pueden ir a escuchar y ver la grabación que se encuentra en YouTube. Es el estudio número 6 de Philip Glass tocado por Yuya Wang. Y bueno, podemos concluir que, por ejemplo, el mejor pianista del mundo sería aquel que tiene una mayor cantidad de movimientos, una conciencia corporal súper amplia y que domina a la perfección cada uno justamente de estos movimientos. Para ir cerrando este video, me gustaría añadir que la técnica va a ser el medio o va a ser la forma de conseguir un buen sonido y no pensarlo como un sinfín de ejercicios que vamos a realizar solamente moviendo los dedos, sino buscar una conciencia corporal total. Es decir, que seamos completamente conscientes de cada movimiento que realizamos con todo nuestro torso, porque recordemos que el piano no solamente lo vamos a tocar con los dedos, sino lo vamos a tocar con la espalda, hombros, codos, brazo, antebrazo, muñeca, etc. Entonces, si quieres mejorar tu rendimiento pianístico, tienes que enfocarte en justamente poder hacer muchos ejercicios, pero ejercicios que te lleven a una conciencia corporal, para que cuando abordemos una obra no solamente estemos pensando en atinarle a la nota que es con el dedo que es, sino también buscar un sonido dependiendo del movimiento que voy a hacer para lograr justamente ese sonido. Y hemos llegado al final de un video más. Muchas gracias si te quedaste hasta el final de este video. Nuevamente, si crees que a alguien le pueda servir o le pueda gustar, por favor compártelo, ayudaría muchísimo. Recuerda que si algo no lo mencioné o crees que puedas aportar algo de tu experiencia, lo puedes dejar aquí debajo en los comentarios. Dale like si te gustó y pues lo que digo siempre, nos veremos para un siguiente video aquí en el canal del Estudio 1827. Hasta la próxima.